Hola, ¿qué tal? Desde esta ventanita al mundo, conectados a Gaia, conectados a la Tierra. Hoy vamos a saludar y vamos a charlar con Roberto Pacheco, creador de uno de los fundadores del laboratorio musical Musílabus. Espero decirlo bien, Roberto. Es un músico, un investigador, un creador con mucho que aportar desde el punto de vista de cómo la creatividad ayuda a conectar con uno mismo, con nuestro despertar y con nuestra evolución personal. Así que bienvenido, Roberto, encantada de saludarte. Muy bien, Sandra, muchísimas gracias por invitarme a este espacio, así que encantado de compartir contigo y con toda la gente que te escucha. Roberto, tengo muchas ganas de conocerte y seguro que las personas que nos ven también, así que cuéntanos cómo llegas desde la música. Me contaba Roberto que empieza muy pequeñito a tocar el trombón, su instrumento, digamos, madre, aunque luego ha evolucionado mucho en este camino de investigación, pero ¿cómo surge todo tu trayectoria? Cuéntanos, después de estar en la música convencional, tengo que decirlo, permíteme, que ha estado 3 veces nominados a los Grammy Latino, que también tiene una nominación a los premios Goya, que ha trabajado con artistas internacionales muy conocidos, ¿no?, en el panorama musical, digamos, internacional. Chayanne, Shakira, me ha apuntado algunos, el famoso violinista Ara Malikian, Montserrat Caballé, solo por citar algunos. O sea que tu conexión con la música se puede decir que ha sido una boda, un matrimonio desde que has venido a esta vida, ¿no? Sí, la verdad es que desde bien pequeñito mis papás tuvieron a bien el acompañar mi proceso largo y tedioso y denso de lo que es un conservatorio. Y me acompañaron en todo ese proceso de llevarme a los diferentes pueblos, primero Getafe, Pinto, luego Madrid, o sea, como acompañando ese proceso, ¿no? Y con 17, 18 años ya estaba dando clase a la vez que estaba recibiendo, entonces empecé también muy pronto a investigar cómo lo que sabía lo podía compartir. Entonces eso me conectó rápido con el autoconocimiento, ¿no? Con qué es lo que yo sé y cómo lo puedo explicar a un niño que tiene que soplar por un tubo. Y todo eso pues se fue nutriendo haciendo músicas muy diversas y tener la suerte de estar con 12 añitos tocando en las fiestas de un pueblo de Salamanca o de Portugal, en donde la gente que iba bastante entusiasmada por las alteraciones de su desinhibición, ¿no?, a través del alcohol, porque es lo que suele hacer la gente en las fiestas de los pueblos. Me conecté rápido con la capacidad para poder gestionar un grupo de personas que estaban alteradas en esa línea, y eso pues era un estudio compartido, un camino compartido con la excelencia de un auditorio y de un traje, ¿no?, y un smoking y lo que era una orquesta sinfónica. Entonces entendí los diferentes estratos, las diferentes posibilidades que tenía un músico para poder vivir. Desde la parte más callejera, del local, hasta la parte más escolástica de profesor en una institución o en una orquesta o en una gira por el mundo. Y bueno, fueron años maravillosos, ¿no? Lo único que en un momento dado, más o menos por 2010, yo estaba estudiando un máster de creación de metodologías, porque el estudio externo, es decir, a través de instituciones, de universidades, siempre ha sido algo que me ha acompañado, pero también ha ido paralelo al estudio de mi propio autoconocimiento, ¿no?, mi propia indagación. Y ahí se juntaron en ese máster de creación de metodologías para poder crear mi propio método, algo que me ayudó mucho en todo ese camino. Y claro, eso vino también desde una ruptura de estar girando por el mundo, estar en países como Angola, Azerbaiyán o Caracas, y tener una ruptura personal, por estar hablando con eminencias a nivel político muy sofisticadas por el artista con el que estaba tocando, y encontrar una incongruencia brutal, ¿no? La mayor pobreza y la mayor riqueza a la vez. Y yo por suerte, estar en mitad de ese lugar y además estar pues viviendo de ello, ¿no? Bien pagado, ¿no? En ese sentido, pues
estando feliz con ese, con eso que iba consiguiendo con la música. Pero la ruptura vino cuando la felicidad económica o la felicidad del currículum o la felicidad de lo que yo creía de pequeño que quería ser, no estaba llegando en la plenitud, ¿no? Entonces eso me conectó con otro tipo de búsqueda y otro tipo de encuentro conmigo mismo. O sea que ahí se abrieron nuevos frentes, nuevos caminos, ¿no? Allá por 2010. Y esa creación de metodologías me ayudó a investigar desde otro lugar. Cómo yo aprendía, cómo los procesos de aprendizaje tenían otro tipo de... O sea, estaban vistos desde otra manera que en un conservatorio o lo que en una universidad nos enseñaban, ¿no? Y ahí es donde me creé Musílabus, una especie de laboratorio. Empezó siendo como un lugar de encuentro para, desde la creatividad, sumar y crear con cualquier disciplina, con cualquier persona, con cualquier nivel, tuvieras una carrera, 2, 3 o ninguna, fueras autodidacta o era la primera vez que tocabas un instrumento. Entonces, Interesante. eso fue un laboratorio muy, muy bonito que sigue estando, sigue existiendo, pero bueno, todos aquellos principios los recuerdo como cada vez que veo algún vídeo, cada vez que veo alguna foto, nos viene una añoranza muy, muy bonita, ¿no? De todo aquel principio, ¿no? Yo me acuerdo un cartel que puse en la chimenea de la casa de mis padres en el pueblo para decir, entra si quieres, pero no me pidas que salga. Es decir, ven aquí, puedes compartir conmigo, pero no me pidas que vaya, yo qué sé, al bar o de fiesta o ciertas cosas que había hecho hasta un momento y que ya estaba decidiendo no hacer. Hablamos de resonancia. ¿Hubo un cambio en ti, en tu interior, en tus percepciones, en tu idea de lo que era para ti efectivamente, pues una revisión de tu vida, un balance personal, lo que viene siendo un gran punto de inflexión, una crisis, como cada uno quiera denominarlo, y eso te ha llevado a explorarte a ti? Entiendo que la música, ¿no? Como una vía muy sanadora, un viaje de transformación, de autoconocimiento, porque como artista, Roberto, ¿cómo puede ayudarnos el arte a conectar, a ver esa verdad en nosotros, a ver las partes más oscuras también, a abrazarlas, a no huir de ellas o temerlas? Entiendo que también la exploración va por ahí, ¿no? Por llegar a rincones oscuros e iluminarlos. Claro, de alguna manera el paralelismo que nosotros utilizamos con respecto a la figura del artista y del artesano, que no está como muy, no es muy evidente, ¿no? No está como muy, no es natural que un artista sea artesano y viceversa, no se trabaja desde esa relación. Para nosotros es muy importante entender que todo proceso de expresión, de manifestación, de comunicación puede convertirse en un resultado artístico dependiendo de la intención que tú tengas, dependiendo de la elocuencia, de la capacidad que tú tengas, de las horas que hayas echado para ese proceso, pero también es un proceso de artesanarte, también es un proceso de sanarte, ¿no? Entonces, esa conexión de todo aquel que tenga la capacidad, es decir, todo ser humano que tiene la capacidad para expresar, para comunicar, para compartir, si le dedica tiempo, si le pone energía, si le pone una intención, si le pone amor, si le dedica esa energía, al final puede convertirse en arte ese resultado, pero también el propio proceso que te hace llevar a convertir en arte un resultado puede ayudarte a canalizar las emociones, puede ayudarte a observar aquellas densidades de ti, esa noche oscura del alma que todos en algún momento pasamos o en varios momentos pasamos, que podamos crear un canal para poder transitarlo y para poder observar que no somos nuestros pensamientos. Somos nuestros pensamientos, pero también somos lo que observa nuestros pensamientos. Que no solo somos las emociones, sino que también somos lo que observamos esas emociones, ¿no? No solo somos nuestros actos, sino que somos lo que observamos nuestros actos. Entonces, vivir en esa coherencia hace que tú puedas concebirte que eres un artesano de tu propia existencia. Y si lo haces a través de la creatividad, pues el proceso
tiene otro tipo de repercusión en ti, tiene otro tipo de materialización, tiene otro tipo de estética, ¿no? Porque a medida que vas profundizando en tu propia existencia, puedes ir anclando en esos procesos momentos que se convierten en cuadros, que se convierten en obras, que se convierten en poemas, que se convierten en resultados concretos, que puedan ser más o menos arte porque alguien los pueda comprar o no, pero en realidad es una parte de ti que te ha ayudado a vivir ese proceso, ¿no? Entonces, para nosotros, el arte y el artesano, el artista y el artesano están directamente conectados, ¿no? Y nosotros lo utilizamos mucho como nuestro propio canal existencial, ¿no? Es como nuestro motor, nuestro día a día. Somos artesanos de nuestra propia vida. Qué hermoso, desde luego, qué bonita reflexión. Roberto, pero para muchas personas que les ocurre que a lo mejor tienen el cliché, ¿no? De yo es que no sé pintar, sonará como muy infantil, pero ya enseguida está la creencia como una losa, ¿no? Yo canto fatal, yo soy malísimo para bailar, para la música. Eso también puede ser, desde luego, y lo es, un gran obstáculo a la hora de poder abrirse a este espacio de artesanía, ¿no? De cómo explorar, jugar, sentir, vivenciar, y luego quizás el producto puede ser artístico o menos artístico. Pero, ¿qué le dirías, o incluso a las personas que os llegan a Musílabus, que van como con todos estos tabúes, estos problemas de confianza, de sentir que esto no es para ellos y estar como rechazando una parte muy esencial de su propia humanidad, ¿no? Como es la expresión artística? Claro, uno de los principales motores o la principal energía, la principal gasolina de nuestra visión de artesano es el juego. Entonces, a través de la capacidad de jugar, tú puedes encontrarte a ti mismo, puedes encontrar partes de ti que no conocías. Entonces, si tú tienes tu juego activo, si tú tienes tus canales para poder jugar, ya tienes ese canal artesano. A lo mejor no tienes por qué pintar, no tienes por qué cantar, no tienes por qué hacer algo que no te hace sentir a gusto. Entonces empezamos por aquello que te hace sentir a gusto, que te hace sentir que lo haces sin miedo, sin tapujos, sin juicios inconscientes. Es todo un tema esto de los juicios conscientes y juicios inconscientes, porque los juicios que los tenemos como asociados a una parte de la mente, del ego, como esa disolución del ego, ¿no? O sea, para mí los juicios son muy importantes. Es decir, yo tengo que ser capaz de juzgar aquellas cosas que no me vienen bien para separarme de ellas. Entonces, si yo ya he localizado en mí un canal para jugar, estupendo. Entonces habría dos tipos de personas, ¿no? Aquella que ya tiene el canal para poder empezar a jugar, si es la escritura o el baile, el movimiento, la artesanía a través de la cerámica, no sé, X, haciendo punto, ya tenemos una capacidad para poder expresar. Lo vas a expresar a través del color. Si estás haciendo punto, hace falta un desarrollo técnico, práctico, muy, muy conectado con la atención plena, muy clara, como voy a hacer un jersey, vale, pero tengo que mantenerme aquí durante varias horas, durante varios días, porque si no, no voy a hacer eso. Entonces, lo que quiero decir es que si ya tenemos un canal, empezamos por ese canal y empezamos desde la transdisciplinaridad, a encontrar puntos en común desde ese canal con otros canales, para empezar a jugar con otros canales. Si no tienes ningún punto en común con el arte, con la creatividad, vamos a buscar cuestiones tan sencillas como el deporte, la conexión con la naturaleza, dar un paseo. Entonces vamos a empezar a lo que es la investigación de cómo tú puedes sacar o potenciar tu artesano desde cuestiones muy sencillas. Si es desde el arte, eligiendo un primer canal, si tienes varios, estupendo, vamos a ver de qué manera los podemos combinar. Y si no tienes ninguno, vamos a conectarnos directamente con el deporte y vamos a encontrar mucha simbología en lo que es la intención que tiene que tener un artesano o un artista para poder poner el foco, es la misma intención que tiene que poner uno que sale a correr, una persona que sale, que hace pesas, ¿no? Vamos a encontrar muchos nexos de unión entre una cosa u otra, o aquella persona que simplemente le encanta dar paseos y conectarse con la naturaleza, ¿no? Entonces,
hay muchas maneras de entrar y de desarrollar el proceso dependiendo de la intención que tú tengas, porque has de tener una intención para poder levantar el teléfono, para poder mirar una web, para poder conectar conmigo. Tienes que tener una intención. Es una inquietud interna, bien porque llevas muchos años trabajando en algo y te das cuenta que no quieres, entonces, oye, llevo muchos años trabajando en algo y no quiero dejar todo. Te acompañamos en ese proceso para que a través de la creatividad vayas encontrando con qué es lo que Ujú. resuenas más, ¿no? Y ahí te vas a conectar con una profesora, te castigó y te dijo que no sabías pintar y de repente un día te conectas con la pintura y empiezas a pintar Y agotarlo. y claro, y no te gustaba pintar, pero era porque había un bloqueo ahí. Entonces, Claro. la respuesta más sencilla a tu pregunta sería dependiendo de la creencia que tú tengas de tu propia existencia, ¿no? Ujú, Entonces, si tienes una creencia de que tú no sabes pintar, que tú no sabes ujú. bailar, que tú no sabes, wow, vamos a ver cómo transformamos esa creencia, porque eso es una creencia como todos podemos cantar, pintar o bailar y empezar a conectar con esas voces internas que son las que nos potencian o las que nos limitan, ¿no? Son las que generan una conexión con tu sistema nervioso central en la activación de la parte simpática o parasimpática, ¿no? Es decir, estar en alerta, estar en el miedo o estar en la calma, ¿no? Entonces, desde ahí vamos a conectar rápido con un montón de conocimientos que hacen que tú, delante de un espejo, sin ningún tipo de canal, puedes encontrar en ti las creencias que tienes con respecto a la cultura, la religión, los toros, el deporte, la familia, los amigos, cualquier tipo de... mm, Supongo que, Roberto, muchas personas se quedarán flipando, ¿no? De decir, oye, que yo venía a aprender a tocar música, no encuentro el sentido de que me desnudes de esta manera delante de ese espejo, ¿no? Metafóricamente hablando, ¿no? Pero fíjate la conexión tan directa y tan honesta, ¿no? Que hacemos desde ahí para relacionarnos con la vida en general. En este caso estamos hablando de arte, pero si no atravesamos quizás estos muros visibles e invisibles, pues la vida se nos puede hacer un territorio muy hostil, muy complicado. Claro, yo lo relaciono con directamente la zona de confort, cómo tú a través de la desinhibición de cualquiera de estos canales artísticos vas a ir ampliando tu zona de confort y vas a ir ampliando el sistema de creencias en donde has basado tu existencia. Si tú crees que las emociones, ni sabes cómo gestionar las emociones, vamos a trabajar la toma de conciencia para luego poder regular y para luego tener autonomía de ellas. Si tú no tienes conexión con las emociones, y tienes conexión con tu capacidad para poder entender cómo funciona tu mente, podemos encontrar una conexión directa con la incoherencia que tienes en tu existencia, porque todas las noches te dices que vas a hacer algo y luego a la mañana siguiente no lo haces. Entonces hay una incoherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Entonces, este tipo de visión metafísica aplicada a través de este canal como artesano es un juego constante. Entonces, por eso, hacerlo a través del juego hace que muchos procesos de cambio de creencias que están muy arraigadas y que están como muy afincadas unas de otras, ¿no? Es decir, una creencia que tú puedes tener de lo que es ser un cazador puede estar muy directamente relacionado a que tu padre tenía animales disecados en toda tu casa y tú naciste en ese proceso y llega tu amigo en un momento dado y te dice que porque o sea, que su padre no sé, está conectado con los animales, está conectado con la naturaleza y son amigos del alma. De repente llega un momento en el que uno de los dos va a transformar su creencia, o bien para conservar su amistad, o bien para respetar que la otra persona tiene una visión diferente y aceptar que aunque tú tengas una visión así, la otra persona caza animales. Entonces, si en lugar de encontrar los puntos que nos separan, pusiéramos puntos en común, sería mucho más constructivo, más enriquecedor. Cuando una pareja se separa y tienen en común a un hijo, si en lugar de conectarse con las cosas que no han hecho bien, se conectan con las cosas que han hecho bien, que supuestamente es la creación de un niño, la unión de esa separación
sería de manera menos ofensiva, ¿no? Entonces, creo que la intención que cada uno tiene para poder comprender que cada persona tiene su propio proceso evolutivo a nivel álmico, a nivel informacional, a nivel existencial, y hemos de empezar respetando nuestro propio proceso evolutivo y luego aceptando que no todo el mundo está en el mismo nivel de conciencia que tú querrías tener. Entonces, esa persona tiene, y ese grupo de personas, y ese país, y esa idiosincrasia cultural tiene su propio proceso y tú no puedes ir en contra de ello. Más allá de que tu intención sea otra, tú persigue cuál es tu intención. Pero ir en contra de intenciones de los demás, creo que en lugar de unirnos nos separa. Pero esto es como una visión muy personal, muy extrema, pero que intenta con ello integrar todas las existencias que tenemos, ¿no? Unir y no dividir. Uh-huh. Sí, de alguna manera las cosas que pasan, pasan y tú solo tienes la oportunidad de elegir cómo tomarte las cosas que pasan, ¿no? Entonces, es como una herramienta creativa para poder comprender que hay cosas que son incomprensibles, pero acaban de ocurrir. Entonces, si te quedas en la emoción que te ha hecho vivir ese proceso, te vas a quedar anclado a una emoción y tú solo podrás salir cuando tú lo decidas, no porque nadie te diga que tienes que salir de ahí. Así es. Uh-huh. Esta idea, desde luego, me resulta súper interesante porque apuntabas a buscar esos puentes en común o intentar ver lo positivo para también establecer un camino de respeto y de integración de todo tipo de puntos de vista, de todo tipo de crecimientos, caminos, pero también a nivel personal, en nosotros mismos, Roberto, hay una lucha. Muchas veces queremos estar más lejos de lo que verdaderamente estamos. Muchas veces tenemos ese conflicto o esa disociación o creemos que ya hemos llegado, pero llega también una toma de conciencia de que falta aprendizaje o falta honestidad. Es decir, esto también, de alguna manera, como no solamente mejorar la relación con el otro, sino con uno mismo, cómo lo ayudas a través de estas terapias o estas técnicas de conocimiento y de creatividad a gestionar, a visibilizar, para que sea también de una manera compasiva, ¿no? Aquí la palabra madre sería esa, el amor, la comprensión, el acompañar y el no hostigar, que ya bastante tenemos el látigo con nosotros mismos muchas veces, ¿no? Claro, entiendo que todo nace de la conexión con nuestro sistema nervioso, con nuestro sistema celular, con nuestra respiración, con la coherencia cardíaca, ¿no? Hay una cuestión muy física que es nuestro cuerpo y dependiendo de la conexión que tengamos con él, pues podemos hacernos muchas pajas mentales a nivel metafísico y podemos ser lo más espirituales y luego no ser coherentes y que tu cuerpo te esté mandando una información, ¿no? Yo creo que la información que nos envía nuestro cuerpo es simplemente una información que está en nuestro subconsciente de la que no somos conscientes, por eso está ahí y va saliendo poco a poco a medida que la dejamos salir, porque ya no tiene más remedio y sale como un borbotón, como ¿sabes? Como si fuera algo que ya no tiene remedio, sale. Y ahí es donde viene la capacidad para poder gestionar eso que está viniendo, ¿no? Y es muy respetable que tú tengas unas ideas, que tú tengas unas creencias, que las intentes aplicar y que en un momento dado te venga un lumbago y dices tú, ¿qué es esto y de dónde me viene? Porque no he hecho ningún movimiento, o sea, vamos a ver qué tipo de conexión tiene esta parte física donde se ha psicosomatizado una idea o un miedo o una incomprensión, una incongruencia, ¿no? Entonces, me parece que la observación de esa coherencia entre lo que pienso, siento y hago es básica para encontrar incongruencias o incoherencias y en cuanto las encuentro las meto en el laboratorio y me pongo a jugar con ellas para ver qué es lo que ha pasado hasta ahí, ¿no? Porque puedo haber estado equivocado en algo y eso va a hacer que yo cambie mi creencia. Y pueden ser cosas muy concretas del tipo, yo estuve, cosas que me han pasado a mí y que hace muchos años. O sea, yo nací en un ambiente musical, como decía antes,
no porque hubiera familia entregada a la música, porque la entrega fue a través de los hijos, porque fue como una especie de canalización de lo que ellos dejaron en un momento dado, ¿no? Porque mi madre canta como Los Ángeles y mi padre tiene un redoble en la batería, en la caja, increíble. Bueno, pero cuando fueron a Madrid, porque ellos salieron de Salamanca, dejaron la música. Para formar una Entonces, familia, ¿no? Por bueno, el trabajo, la familia, el imagínate tú trabajo, en los finales de los 70, 80, o sea, ¿qué pasaba? No había una conexión con la existencia más allá de la parte material del trabajo, los hijos, la familia, el piso y vivir en, responsabilidad. ese, en esa línea, ¿no? Entonces, ellos dejaron su pasión, dejaron lo que ni incluso supieron si era su pasión, porque entonces, no sé, la guerra, mi padre, o sea, no pudieron fomentar eso. Entonces, yo no nací en un ambiente de música, pero ellos fomentaron que ese ambiente existiera y eso fue maravilloso. Ahora bien, yo nací en un ambiente en donde yo me levantaba con mi tío a las 6 de la mañana para ir a echar de comer a las vacas, a los toros, a los cerdos, a las ovejas, y yo nací en un ambiente De de, granja, con- de de- de cone- naturaleza. de conexión con la naturaleza total. Y de repente la propia tradición cultural de eso me conectaba directamente con que además luego por la tarde o por la mañana iba con la música a tocar en los toros o a tocar en la misa. Yo nací en Wow. un ambiente así y claro, en un momento yo creí que mi creencia iba a ser vivir en esa existencia. Hasta que en un momento dado me replanteo, yendo a un colegio de monjas, me replanteo que la religión no me está dando a nivel existencial lo que yo quería. Entonces, hay un momento en donde hay una ruptura con respecto a eso. Y ese momento, pues tiene una ruptura no solo personal, de ese diálogo interno que tú también citas, sino de la propia conexión con la familia, con el entorno. Pero es que me pasó exactamente lo mismo con los toros. Llegó un momento en el que dije, pero a ver, yo con lo bien, con lo que bien que me hace sentir ese concepto de animal, de acompañar ese proceso y que luego haya ese concepto enmascarado a través del arte, que esto es un tema como muy polémico, pero que tiene una revisión constante. Puedes llamar esto arte, porque puede haber conceptos artísticos de expresión, de manifestación, pero hay una conexión con el animal en donde no sé si la palabra es maltrato, pero hay una conexión muy violenta. Brutalidad, salvajismo, como lo quieras llamar. Sí. Sí, entonces desde ahí yo tengo una ruptura, ¿no? Y tengo grandísimos amigos que están conectadísimos con esa creencia. Pero a mí no me va a separar eso. O sea, quiero decir, yo decido que no me separe eso. Y esto es una visión muy personal, muy subjetiva y digo que también muy extrema, porque ¿quién soy yo para decirle a nadie lo que tiene que hacer? El ejemplo es los políticos o el sistema de creencias que tenemos a nivel político. Tenemos un sistema de creencias en donde votamos no, porque no utilizo lo que llaman derecho para poder gestionar mi voto, porque no creo que sea real. Pero hay un montón de personas que están gestionando los impuestos de los contribuyentes, ¿no? Y cada vez hay más impuestos, ¿no? El diezmo de la Edad Media se ha transformado en el 50% para gestionar ¿qué? ¿Cómo es esto, no? Entonces, Más bajo esa creencia... sobre todo los autónomos. Bueno, y todos, sí, al final es lo mismo, por un lado o por otro. Está claro que el que tiene una estabilidad de 14 pagas, que a mí me ha tocado alguna vez en mi vida estar en un conservatorio, tiene otro tipo de intereses, tiene otro tipo de intenciones en su vida. Entonces, ese reconocimiento del sistema de creencias en el que vives puede ser muy abrupto el cambio, pero sí que tiene la capacidad, tú tienes la capacidad de transformarlo. Y te ponía estos 2 o 3 ejemplos, igual que tantos otros, ¿no? Con respecto a la alimentación, qué tipo de alimentos. Yo cuando conocí a Raquel, mi compañera, mi amor, la mamá de Leo, o sea, hace como 18, 19 años, yo comía sin parar desde el principio hasta el final. Sí, pero sin ningún tipo, porque había nacido en una familia en donde probablemente mis abuelos, si bien habían tenido conexión con la guerra, pues a lo mejor no habían tenido mucha hambre, aunque en esos años probablemente mucha gente pasó mucha hambre, y teníamos como la abundancia de que haya mucho de todo, ¿no?
Entonces yo he nacido y he crecido en un ambiente en donde que no falte de nada. Y eso me hizo pensar que a lo mejor no me viene bien alimentarme tanto así, porque no me hace falta tanto, ¿no? A todas Entonces, horas. claro, pues Ujú. igual que la religión, las cuestiones culturales, la alimentación, el sistema de creencias que una madre le dice a su hijo porque se ha tropezado 2 veces, no, es que Manolito es muy torpe, no es que Manolito, y al final Manolito se cree que es torpe y a través de la palabra va a terminar siendo lo que su madre le ha estado diciendo. Entonces, para nosotros es muy importante esa revisión constante de lo que pensamos sobre nosotros, de cómo nos hablamos, de cómo expresamos a través de la palabra y de la misma manera la capacidad para observar las emociones que sentimos cuando de repente ha venido una noticia y nos quedamos tristes, cómo podemos gestionar eso. Si tengo la capacidad para parar y poder canalizarlo a través de algún tipo de expresión, es súper importante hacerlo para que esa energía no se quede anclada, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos con esa observación de las creencias que tenemos y desde la creatividad, pues o bien afianzarlas porque lo estemos decidiendo o bien transformarlas, ¿no? Una de las herramientas más potentes que tenemos se llama terapeuta del espejo. La terapeuta del espejo es a través del espejo y es conectarte con... Claro, somos muy de combinar palabras, sílabas y de crear nuevos caminos para poder encontrar esta suma, este enriquecimiento de lo que somos. Entonces, desde aquí, una continua revisión de nosotros mismos para ver si nuestro cuerpo está siendo coherente, si nuestros pensamientos están siendo coherentes, si nuestras ideas, esa conexión de lo que somos, ¿no? Wow. Desde luego es súper interesante y también aúna diferentes disciplinas, ¿no? Musílabus no solamente está enfocado en música, sino que también apuntabas movimiento, pintura o expresión pictórica. ¿Qué más hacéis? Bueno, en realidad partiendo de esa base, ¿no? Que nos decía Nikola Tesla sobre la energía, frecuencia y vibración, todo lo que esté en un canal de expresión, como te decían antes en un canal de manifestación, es sinónimo de creación, ¿no? Entonces todo nos vale. Me acuerdo cuando hacíamos estos primeros encuentros que llamábamos conspiración positiva, porque era un encuentro con aquellas creencias de, no, yo es que no sé cantar, no, yo es que yo sé tocar, no es que yo... Y de repente te juntabas en un lugar donde había 60, 100, 30 personas, dependiendo de los encuentros, y todo el mundo estaba en una creación constante y uniforme y había papiroflexia, movimiento, estilismo en esencia. Cada persona tenía la capacidad para poder expresar, manifestar o acompañar el proceso de, oye, pues mira, yo creo que a ti, me acuerdo Gonzalo y gente que estaba trabajando en esa línea de estilismo en esencia, ¿no? Te veían, se unieron al proceso de esa conspiración positiva, haciendo una revisión de que eso no era por el juicio de que me gusta más esto, me gusta más lo otro, sino, a ver, tus ojos son tal, yo creo que el pelo, no, pues estas gafas, y al final esta ropa te viene, y este color, al final hay un montón de información que está ahí y que dependiendo de cómo tú la utilices, se puede convertir en desarrollo artístico. Y si además te estás nutriendo, porque el propio proceso, como te digo, te está retroalimentando, te está haciendo crecer de alguna manera, se convierte en algo artesano. Entonces, casi cualquier forma de expresión, casi digo porque no nos hemos encontrado todavía con alguna que no hayamos podido incluir, pero imagínate un fotógrafo. O sea, si de repente él tiene la creencia de no, tiene que tener esta luz. Si la comunicación con el fotógrafo que va a hacer las fotos de ese espacio, de ese momento, va a condicionar su desarrollo artístico a que si no hay esa luz no va a haber fotos, pues está limitando la expresión de su propio desarrollo por una creencia. Sin embargo, si tú dejas de lado esa creencia, no hay luz porque no se puede haber, no hay otra luz, o no hay otro sonido, o no hay otros micros, no hay lo que sea, sino que esto es lo que hay y tú buscas la manera de, ¿sabes? Te predispones a solucionar cualquier tipo de adversidad, cualquier tipo de problema. Entonces, cualquier tipo de conexión ante una situación que te haga estar receptivo a quiero crear, vale para poder crear. Porque va a estar directamente relacionado con tu propio desarrollo personal. Entonces, los convencionales, imagínate, nuestra casa está llena, es un laboratorio, está lleno de pinturas, de escritos,
de nuestros que nosotros hemos creado, pero también de gente que viene y los comparte, ¿no? Tenemos la gran suerte de que vienen muchos artesanos a compartir procesos y que son grandísimos artistas, ¿no? En su propia disciplina. Entonces hay obras bellísimas, ¿no? Esto que hay aquí detrás es un cuadro que pintamos en como 6 o 7 horas en directo en un streaming donde Prima Tojo, Manuel y José Toro, dos artistas pictóricos, estaban pintando la creación en una representación del propio proceso. Entonces no tenían una idea conjunta ni una idea individual, simplemente estaban a que su intuición les dejara llevar por lo que estábamos haciendo Raquel, Alejandra y yo, creando un espacio sonoro durante esas 7 horas, ¿no? O como citábamos antes a nuestro amigo común Mani, con Mani hemos creado varios procesos en donde la unión, de hecho, se materializó cuando muchos procesos artesanos se unen con una persona, por tus propias ideas, músicas, cuadros o lo que sea, o con otra persona, como digo, en ti mismo, con otra persona, cuando se unen y se confluyen en una misma intención, al final se crea un proyecto. Nosotros creamos Trinan, que es un proyecto de 3 bellos seres con los que cada vez que nos juntamos, pues fluye mucho la creatividad a través del canto, de la unión con los instrumentos, ¿no? Adrián, Man y yo, cada vez que nos juntamos, es sinónimo de expansión, de conciencia, de música, de canalización, de vibración bien alta, porque estamos muy receptivos a que si hay un problema lo solucionamos. Entonces, eso es lo que hace que alguien esté vibrando alto, que ante una adversidad, ante una densidad, ante un problema, tiene la capacidad para poder resolver. Y resolver significa vamos a salir de esto hacia otro lugar, porque estar en movimiento va a hacer que tú te des cuenta que aunque estés ahora mismo en una depresión o en una ansiedad o en una emoción de tristeza o estás en una emoción densa, entiende que todo cambia, que todo pasa. Entonces, vas a tardar más o menos dependiendo de la capacidad que tú tengas de poner intención en otra línea. Entonces, nosotros ayudamos a que esos procesos, pues si te gusta más la pintura o si te gusta más la escritura o el movimiento o te gusta más la caracterización o te gusta más la música o sea, o no te gusta, no conoces nada de la música, pero de repente descubres la calimba. Estaba viendo si por aquí había alguna, pero no está aquí. Como instrumentos que resultan más intuitivos a la hora o no requieren de tanta técnica. Qué maravilloso proyecto. Y ahora entre manos, Roberto, ¿tenéis algún tipo de encuentro próximamente que podamos anunciar por si hay personitas interesadas en asistir? ¿Qué es lo que se cuece para los próximos meses? A ver, es una plataforma, o sea, tú puedes entrar en Musílabus y ahí encuentras la conexión en la web o en cualquiera de las redes. Tenemos varias redes, la mía personal, Roberto Pacheco Plaza, o hay otra red que se llama Viaje Vibracional Artesano, pero sobre todo Musílabus, que es donde se centraliza toda la información. Tenemos varios cursos abiertos, tenemos un curso de energía esténica que puede hacer cualquier parte, o sea, cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y también tenemos procesos que puedes venir aquí a donde vivimos. Vivimos en la Ecoaldea de Valdepiélagos, es un lugar muy, muy bonito, de mucha conexión, de mucha humanidad, un concepto de urbanización conectado con la ecosostenibilidad, que era la idea original de la gente que vive por aquí. De hecho, es como muy mediático. La gente de la televisión viene mucho por aquí a decir, a ver, ¿qué es esto de la ecoaldea? ¿No? Entonces, aquí hay un centro de yoga, hay centro de arteterapia, nuestra casa también, el laboratorio. Son viviendas unifamiliares, pero hay mucha conexión. Entonces, si tienes algún tipo de intención para canalizar tu arte, para encontrar tu artesano, para simplemente potenciar. Hay mucha gente que viene en conexión con el miedo escénico, que lleva muchos años siendo profesional. ¿No? Ha perdido la chispa en un momento dado, ya lo tenía, pero por circunstancias se siente estancado, bloqueado. Claro, por la repetición o simplemente por una mala gestión emocional de tus compañeros, por sentirte con una autoestima muy bajita, de repente te dejas llevar por la pasión de otro que te lleva a ti a un bloqueo y tienes ya miedo escénico y te da miedo salir, ¿no? Ya se has somatizado y te suda las manos, se te seca la boca, tienes temblor, incluso puedes llegar a partes muy extremas de distonía para gente o tendinitis crónica, o sea, para personas de todo tipo, ya seas virtuoso
con un desarrollo profesional muy profundo, haciendo giras o tocando en orquestas, o para personas que no han conectado con el arte. Hay como diferentes programas, diferentes propuestas, diferentes retiros constantes. O sea, que cualquier persona que vea esto en cualquier momento, si se mete en Musílabus, verá la conexión que tenemos. Depende del mes que sea o la semana que sea. Espero tener la ocasión de poder acompañarte en alguno de ellos y sacar a mi artesana interior, que desde luego es súper, no solo interesante, sino creo que es hasta casi que asignatura que habría que poner en los colegios para crear, porque de todo lo que he ido escuchando que narrabas, sobre todo me viene mucho la palabra libertad, ¿no? Y creo que es súper necesario, ¿no? Generar estos espacios de libertad para que salga todo lo que tenga que salir y luego ya vemos cómo encauzarlo, cómo gestionarlo, cómo darle pues una comprensión y una trascendencia, pero sin ese espacio de libertad, desde luego no podemos como desarrollarnos y la asistencia se convierte en algo muy apretado y muy infeliz, ¿no? Muy triste. Sí, desde luego que la libertad de respirar no nos la han enseñado y es la primera que olvidamos, porque obviamos lo importante que es la respiración, ¿no? Entonces, desde esa parte, a través de la respiración y de ese reconocimiento de cómo está tu cuerpo, cómo está tu sistema nervioso, cómo están tus centros energéticos, ¿no? Cómo puedes unificar toda esa información, puedes encontrar una autenticidad, ¿no? Puedes potenciar lo auténticos que somos para desde esa libertad que tenemos de gestionar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones en esa coherencia de lo que tú creas, como para revisar incluso tu creencia, ¿no? Entonces, a través de esa respiración es muy fácil encontrar esa libertad de la que tú hablas y potenciar que somos auténticos, somos seres infinitos y desde ahí pues podemos crecer exponencialmente hasta donde queramos. Gracias, Roberto, de corazón, por ser un canal de libertad en este mundo para ese lugar a la expresión, al cambio, al crecimiento, a la magia, al disfrute también, porque todo esto se hace con una energía de disfrute, de gozo, de jugar, súper interesante. Así que ha sido un placer contar con tu presencia hoy aquí. Espero que volvamos a encontrarnos más adelante, porque es un tema que da para muchos capítulos. Gracias. Muy bien, Sandra, gracias a ti. Conexión Gaia a tope. Vamos a seguir profundizando en esa conexión que tenemos en nuestro propio Gaia, en nuestro propio cuerpo, en nuestro propio hogar y ahí en conexión con el planeta. O sea que adelante con este tipo de iniciativas que me encanta, resueno con ellas y muchas gracias por invitarme. Hasta siempre, gracias a ti. Un abrazo. Chao, 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 hasta luego.